De hoy, el pastor Samuel se encuentra en la iglesia de Liberia. En este momento está iniciando también con el último día de seminario en la iglesia de Liberia, lo cual más de 15 personas presenciales han escuchado el evangelio y han reconocido su posición delante de Dios. Entonces, estar orando fervientemente, diligentemente por todos los que están escuchando la palabra allá en Liberia. Eso a nivel presencial, más los que han estado escuchando, ¿verdad? A través de las redes sociales y están naciendo de nuevo por medio de estas plataformas, ¿verdad? Que también es muy importante. Eh, a continuación, vamos a ir a Primera de Corintios, Primera de Corintios 1, versículo 18. Primera de Corintios 1, verso 18. Y vamos a leer hasta el 24. Primera de Corintios 1, 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y vamos a leer el 25 también, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces nos dice en 1 Corintios 1, versículo 18, inicia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es una locura, no se puede entender, no se puede comprender. Estoy gritando mucho, se escucha muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? Vamos. Sí, yo siento, voy a bajar un poquito aquí. Bueno, lo manejas en, ok, vamos a ver. Entonces, es locura los que se pierden, ahí van a estar en control con el sonido. Si estoy gritando mucho, me hacen así, ¿no? Para que le bajen más el sonido. Perfecto. Entonces, en este mundo, los que se pierden no pueden entender lo que Jesucristo vino a hacer a la cruz. Como los fariseos no podían comprender esa palabra de la cruz. La palabra de la cruz, ¿qué es la palabra de la cruz, hermanos? Es el Evangelio. Como dice Romanos 1, versículo 16, tenemos recién nacidos, ¿verdad? No solo acá en la congregación, sino también los que van a escuchar por medio de la repetición. Así que vamos a ir también a recordar un poquito. ¿Qué es la palabra de la cruz? Romanos 1, verso 16. ¿Qué nos dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa es la palabra de la cruz. Es el Evangelio. Es lo que vino a hacer Jesucristo a esta tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. San Juan 3, versículo 16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra de la cruz. Esto es lo que parece locura a los que se pierden. Ah, pero ¿cómo a través de Jesús yo me voy a hacer? ¿Cómo yo voy a vivir eternamente solo por creer? Ah, no. Yo tengo que pedir perdón. Yo tengo que hacer buenas obras. Yo tengo que regalar a los que no tienen. Todas esas obras cuentan después de ser salvo.
Todas esas obras cuentan después de la palabra de la cruz. Todas esas obras cuentan después de que hemos creído y que somos hijos de Dios. Pero antes, para salvación, eso no cuenta. Para salvación, nada de lo que usted haga, por más buena persona que sea, te puede salvar. No importa lo que hayas hecho. Siempre doy en los seminarios el ejemplo de Michael Jackson. Había donado 40 millones de dólares en medicinas para África. Entonces es salvo. Las obras no cuentan para salvación. Fue una buena donación. Y sé que fue de mucha ayuda para el país, pero eso no le ayuda para ser salvo. Nosotros única y exclusivamente por la palabra de la cruz podemos entrar al reino de los cielos. Y es la única que puede ayudar para que nuestras familias y nuestros conocidos puedan entrar también al reino de los cielos. Única y exclusivamente por la palabra de la cruz. Pero es locura a los que no entienden, es locura a los que no creen. En Hebreos 10, versículo 10, vamos a ir a Hebreos 10, versículo 10. Vamos a ver un poquito acerca de qué es locura para los que se pierden. Vamos a ir al libro de Hebreos. Unas pinceladas, nada más, unos versículos poquitos. Hebreos 10, verso 10. Si no, ya está en pantalla. Hebreos 10, verso 10 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero ¿cómo? Yo soy santo. ¿Cómo? Porque un hombre murió en la cruz, ahora yo soy santo. ¿Cómo así? Eso es locura. Porque los judíos se regían bajo la ley de Moisés, la ley de Dios, la ley mosaica. Y ellos no creían en Jesucristo. Era locura para ellos. Esto es una mentira. Es lo que ellos pensaban. Porque la salvación no es por obras, es por fe. Porque por medio de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie puede ser justificado delante de él. Pero viene Jesucristo hablando algo diferente. Viene predicando algo totalmente contrario a lo que ellos han estado practicando durante años. Hablando de los fariseos, hablando del pueblo de Israel. Pero si hablamos en la actualidad, lo traemos, transportamos a este tiempo la palabra de la cruz, también se habla algo que la gente no está acostumbrada a escuchar. Y dicen llamarse ya cristianos. Cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos diferentes denominaciones, diferentes doctrinas. Pero cuando le predicamos que es por obras y no por fe, ya nos ven feo. Ya nos dicen que somos una secta, la secta de los nazarenos, ¿verdad? La que pertenecía al cabecilla era Pablo, ¿verdad? En Hechos nos dice. Entonces ya nos ven mal. Estamos leyendo versículo por versículo y dicen, no, esta gente está, eso es una secta, tengan cuidado. Eso está diferente porque no creen en la palabra de la cruz. Y si no creen, no van a ser salvos. Es una locura. Para muchos es una locura, lamentablemente. ¿Qué viene hablando Jesús? Refresquemos. Siempre lo vemos en el seminario. Esta semana hemos estado en seminario, ¿verdad? Y en diferentes seminarios, en diferentes lugares del país también. Muchos están conociendo el Evangelio. Pero ¿qué nos dice San Juan 3, versículo 3? San Juan 3, versículo 3, vamos a leerlo. Y el pastor lo recalcaba, ¿verdad? En estos días también. San Juan 3, versículo 3. Cuando Jesús habla con Nicodemo, no podemos entrar en detalles porque si no se nos va el tiempo, ¿verdad? Pero van a ser así algo rápido, por acá unas pinceladas. San Juan 3, versículo 3, viene Nicodemo, un maestro de maestros, para simplificar el asunto, enseñaba la Torá, enseñaba el Evangelio, enseñaba la ley de Moisés a los maestros fariseos, a los fariseos. Este era Nicodemo. Entonces Nicodemo viene de noche y le dice rabí, le dice maestro a Jesús.
En el versículo 2, San Juan 3, verso 2 nos dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, no como Señor, como maestro le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le dice Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la palabra de la cruz que Jesús nos trae, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, mucho menos entrar. Lo especifica en el 5. Pero la mayoría de cristianos no saben qué es nacer. Es una locura como le parece a Nicodemo en este momento. Es una locura. ¿Cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? Dice en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso no es una locura. Ahora nosotros tenemos las escrituras. Ahora por medio de la palabra de un justo renacido se nos ha predicado el evangelio y ahora lo entendemos. Ay, ¿cómo no va a entender qué es nacer del agua y del espíritu? Pero no es fácil, no fue sencillo. A mí no se me hizo sencillo. Cerca de 3 meses redondando en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo en las obras, el pastor me enseñaba la fe, y yo en las obras, y yo en las obras, y él me enseñaba más que por medio de las obras ningún ser humano puede ser justificado. Y iba dando vueltas hasta que me encontré peleando con Dios, ya no con el pastor, discutiendo y llevándole la contraria a Dios, a la palabra, y ya no al pastor Samuel. Entonces pude entender por medio de la escritura del Evangelio. Verso 5 nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero esto no es lo que enseñaban los judíos, esto no es lo que enseñaban los fariseos, esto no es lo que enseñaban en la ley. 613 mandamientos para cumplirlos. Jesús viene y distorsiona toda la enseñanza. Por eso la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, no lo pueden entender. No hay una comprensión clara acerca de qué es nacer de nuevo del agua y del espíritu. Nicodemo no lo entendía, yo menos cuando me lo dijeron. Después de 18 años de ser evangélico, hasta pastor y demás, yo no sabía que era nacer del agua y del espíritu. Siempre nos dijeron que era el bautismo. Si es su primera vez con nosotros, o escucha por primera vez, busque uno de los líderes, porque necesita saber qué es nacer del agua y del espíritu. Si no, no vas a entrar al reino de los cielos. Si estás escuchando por primera vez, es un requisito que puso Jesucristo, no lo puse yo, no lo puso el pastor Samuel, no lo puso el pastor Joan Lee. Jesucristo es el que dice que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. En el 3 dice no puedes ver el reino de los cielos. Ahora en el 5 dice no puedes entrar al reino de los cielos. Porque lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Y los que escuchan el evangelio por primera vez ya están en la carne, son nacidos de la carne, están con el pecado de Adán. Pero nacer en el espíritu es una locura. ¿Cómo nazco en el espíritu? Locura a los que se pierden. Y estos mismos judíos que seguían a Jesucristo, San Juan 8, versículo 31, podemos darle un vistazo por ahí, San Juan 8, en el verso 31. Hay muchos seguidores, pero no hijos de Dios, no nacidos de nuevo. Todavía no han entendido la palabra de la cruz, aunque conocen, pero no creen. San Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Habían creído o no habían creído? ¿Hemos creído en Jesús siempre, sí o no? La mayoría. Habrán pocos ateos o que fueron ateos. Pero la mayoría hemos creído en Jesús. Erróneamente, con una falsa doctrina, pero creíamos. Entonces, ¿qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, requisito, los que habían creído tienen que permanecer en la palabra.
y seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, estos seguidores de Jesús tenían que permanecer en la palabra de la cruz, lo que Jesús vino a predicar, el evangelio de Dios. Tenían que permanecer, ok, creían en Jesús, le seguían, está bien, por las obras que habían visto, los había alimentado ya con los panes y los peces, los seguían. Pero ¿qué les aconseja Jesús? Tienen que permanecer en mi palabra. Consejo para todos. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, no discípulos falsos. Como ahora vamos a ver que habían unos que mejor se fueron porque este no está muy bien. Eso tuvieron que haber pensado, porque es locura a los que se pierden la palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 lo conocemos bastante bien. ¿Y qué pasa? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Enfatizo. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Creían en Jesús, lo seguían. Jesús le dicen, permanezcan en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos, no falsamente, no encubiertamente. Dice, verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Locura. ¿Qué dicen ellos en el 33? Hijos de Abraham somos, no somos esclavos de nadie, ¿verdad? ¿Qué les dice? Le respondieron, 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seremos libres? Ya parece locura a los que hayan creído en Jesús. Les dice, permanezcan en mi palabra. Y ahora dice, ¿qué le pasa? Somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. ¿Por qué dice? Porque dices tú que debemos de ser libres, ¿verdad? ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Qué les contesta Jesús? 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que no ha nacido del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es esclavo del pecado. Todo el que no tiene una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, San Mateo 5:20, es esclavo del pecado. No son libres. Aunque no haya esclavitud, aunque usted no le pertenezca a nadie, aunque estamos en Costa Rica, un país libre, país más feliz del mundo, en algunas épocas dicen por ahí, no sé si es cierto o no, pero ahora sí, con el Evangelio sí somos el más feliz del mundo, ¿verdad? Entonces, Jesús le responde, de cierto os digo, que el que hace pecado, ¿es usted justo o pecador? ¿Estás siguiendo y no has creído? Hay que tener cuidado. ¿Estás permaneciendo en la palabra? ¿Estás siendo un verdadero discípulo del Señor? O si no, vamos a ver qué le pasa a ellos mismos, a estos que siguen. 35 dice, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Entonces, un esclavo en algún momento se va, se despide, cumple su trabajo. El hijo queda para siempre. Y el verso 36 es exquisito. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente. Si el hijo os libertare. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Pero si yo peco todos los días, locura a los que se pierden. La palabra de la cruz, para los que se pierden es locura, pero ¿cómo dice que soy libre de pecado? ¿Cómo dice que soy santo, que soy puro, que soy limpio, que soy perfecto? Lo leímos ahora en Hebreos 10, verso 10, en esa voluntad. ¿Qué dice? ¿Fuimos qué? Santificados mediante la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Una vez y para siempre. Nos perfeccionó para siempre. Pero esto es locura. ¿Cómo voy a ser perfecto si yo sigo pecando? Si yo sigo equivocándome, si yo sigo, si el yo. No le dejaste el pecado a Jesucristo en la cruz. Lo andas encima. Y mientras el pecado sea suyo, vas a la condenación eterna. Locura a los que se pierden el mensaje de la cruz.
Pero si el pecado es trasladado, encargado, entregado a la ofrenda ya murió por el pecado, que ese es Jesucristo. Ya él pagó, consumado es, hecho está. Esa es parte de la palabra de la cruz, que para muchos, como dice 1 Corintios 18, es locura. Muchos están yendo al fuego, muchos están yendo al infierno, porque no creen que Jesucristo es suficiente para perdonar los pecados una vez y para siempre. Tal vez estás escuchando la palabra recientemente y estás en ese debate. La salvación es por fe, no por obras. No por lo que haces, es por lo que crees. Somos salvos, ¿por qué? Por lo que creemos, no por lo que hacemos, no por cómo nos desenvolvemos, sino como creo, soy salvo. Después de ser salvo, ahora sí. Vamos a ver ahora las conductas de cómo me comporto delante de Dios. Pero si no eres salvo, si no eres hijo de Dios, no eres un discípulo, entonces no tiene sentido la palabra de la cruz para ninguno, comportarse bien a través de eso. En San Juan 6 hay una palabra chocante que aún los discípulos echaron atrás. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Jesús viene predicando el reino de Dios, ¿verdad? El reino, el evangelio de parte del Padre. Por tiempo vamos a leer San Juan 6, verso 54. Desde antes viene, pero San Juan 6, versículo 54 nos dice, bueno, el 53, disculpe. 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Viene predicando algo contrario. ¿Bebéis la sangre? ¿Qué pasa esto con los fariseos? ¿Qué pensaban al respecto? No podían tocar la sangre, más no podían, tenían que destilar el animal completamente, pero no tenía que quedar mixtura de sangre en la carne. Y Jesús viene predicando otra cosa. ¿Qué les dice? 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, era prohibido para ellos este tema. Y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de nacer en el espíritu, no está hablando de que sean caníbales, pero no entienden porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ellos no logran entender qué es lo que Jesús les quiere dar a entender, ¿verdad? Es decir, 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo él me come y él también vivirá por mí. Entonces, como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo él me come. Se hace un circuito en esto. ¿Cómo van a entender ellos esta palabra? Es difícil de entender. Porque para nosotros es fácil decir, no entendían a Jesús. Es que es complicado. Ahora tenemos las escrituras para comprender. Y él también vivirá por mí. 58. Este es el pan que descendió del cielo. Jesús es el verdadero pan. El maná que vino en el desierto al pueblo de Israel es sombra del verdadero pan. Es sombra de lo que sí había de venir y iba a dar vida. Les dice el 58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que cree en la palabra de la cruz vive eternamente y es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la palabra. Y Jesús viene predicando esto a los escribas y a los fariseos, a los que habían creído en él y le seguían, ¿recuerdan? Entonces, 59, estas cosas os dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum.
¿Y qué dice el verso 60? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Duro, es fuerte. Esto es solo información. Ahora nos toca a nosotros más adelante que nos quejemos duros. Esta palabra. 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. ¿Están ofendidos? ¿Les ofende esto? Sí. ¿Usted se ha ofendido por alguna palabra que haya? No sé. Pero si llega, si choca, si lima, si cholla, es por algo, ¿verdad? Cuando limpia, está puliendo la piedra, ¿verdad? Dice el 62. Pues qué si vieres, les dice, esto os ofendes. Entonces les dice Jesús, pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él aclara, son espíritu y son vida. No está hablando de una forma física, está hablando de una forma espiritual con una sabiduría de lo alto, no con sabiduría terrenal. Lo de Dios no podemos entenderlo con sabiduría terrenal. No podemos entenderlo, comprenderlo con sabiduría de hombre. Tiene que ser con la sabiduría de Dios. Y si no somos hijos, pues no tendremos esa oportunidad de esa sabiduría que viene de lo alto. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto chocaba a los fariseos, si no le fuera dado el Padre. Jesús les decía, el Padre y yo uno somos. Esto era, ellos no podían concebir eso. Ellos no podían entender porque estaban con la sabiduría humana, no con la sabiduría de lo alto. En el 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Sus seguidores se fueron. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres iros también vosotros? Porque es una palabra dura y es locura al que no está alineado conforme a la voluntad de Dios. Al que no quiere escuchar, al que no le interesa lo de Dios, es locura. Dejan botados, se van muchos de sus discípulos. Volvieron atrás, se fueron, se marcharon, ¿verdad? Y les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Pues Jesús les dice en el 67, ¿quiere ir acaso vosotros también? ¿Se quieren ir? ¿También? ¿Se van a ir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por medio de la palabra de la cruz? ¿Y qué es lo que debemos de comprender? Lo que comprendió Pedro, el apóstol Pedro, en el 69. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, que eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. San Juan 1, verso 29. Entonces, Pedro creía en esto, aunque le negó 3 veces, después él creía que el único que le podía rescatar y salvar era Jesucristo, por medio del Evangelio, que era el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando predicamos, hablamos, los que han tenido la oportunidad de compartir con alguien, ¿verdad? Nos empiezan a eliminar de los chats, ya no nos responden, ya no nos contestan, ya no quieren ni saludarnos porque, me va a hablar de esto. Ya se cambian de acera, se cambian de escritorio, nos vuelven a cara, ya no nos saludan, nos evitan, la familia. ¿Por qué? Porque es locura a los que se pierden la palabra de la cruz. Pero en San Juan 15, versículo 18, tenemos claro esto. Esto tiene que pasar. Si no pasa, preocúpese. Algo no estamos haciendo bien.
Pero si pasa, ahí vamos. Vamos caminando. San Juan 15, versículo 18, nos dice, San Juan 15, versículo 18, nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces no se extrañen de un rechazo cuando demos la palabra de la cruz, cuando llevemos el evangelio, no se extrañe de que te rechacen. Es lo que Jesucristo ya nos estaba anunciando. Si el mundo os aborrece, si los pecadores, si los que se pierden te apartan, te aborrecen, te dejan de hablar, se enojan, ya Jesús nos lo había advertido. ¿De qué nos extrañamos? ¿Por qué nos duele tanto? Es que nos duele porque se va a ir al fuego eterno si no atiende al evangelio de Dios. Pero no por humanamente no tenemos que dolernos. Jesús fue rechazado, fue aborrecido, fue abofeteado, fue escupido. A nosotros nos va bien que aunque no nos hablen. Si acaso es lo más que nos pasa. Pero ni las ventanas de la casa nos quiebran. Eso no pasa nada. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si nosotros fuéramos de este mundo, preocúpese, pero no somos de este mundo, hermano, hermano. Usted y yo hemos nacido de nuevo con un propósito y es predicar la palabra de la cruz, el evangelio. Y si te aborrecen, y si te apartan, y si se pelean con usted, porque ya una familia muy cercana, el núcleo, ¿verdad? Central de la familia, pues necesitamos comprender, seguir orando y seguir creyendo en nuestro Señor Jesucristo. De otra manera no podríamos. Jesús viene anunciando, yo soy el camino, la verdad, la vida, y el que no va por ese camino, el que no va por esa verdad, no puede ir al Padre, no puede ser salvo. Mientras que la religión organizada tenía su estrategia para ir al Padre, pero no era la correcta, no entendieron, no atendieron a los profetas, no escucharon, no creyeron bien, no discernieron, no tuvieron discernimiento de la venida de Jesucristo a la tierra. Entonces, es palabra fuerte porque Jesús envía cosas muy fuertes. Ahora decimos, qué bárbaros los fariseos, pero ¿qué cuando vamos a San Mateo 5 verso 44, verdad? Bueno, desde antes, más bien, vamos a ir a San Mateo, que eso sí ya ahora pega hasta con nosotros. Ahora nos toca a nosotros decir duras esta palabra. San Mateo 5 versículo 44. Bueno, vamos a leer antitos. Bueno, del 38. San Juan 5 versículo 38. Nos dice la palabra, San Juan 5:38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo era? ¿Qué era? ¿Cómo estaba en la ley? ¿Cómo estaba en el Éxodo? Ojo por ojo, diente por diente. Si vamos a Éxodo, ahí viene bien fuerte. Más, 21:24. Éxodo 21:24. Vamos a ir a Éxodo 21:24. Éxodo 21:24 para que vean cómo era para la ley con los esclavos. 21:24. 21:24 dice que la ley es sobre los actos de violencia. eh, Hay que leer antes, ¿verdad? Pero bueno. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. No era solo ojo por ojo y diente por diente. Mano por mano y pie por pie. Entonces, traducido al coloquial presente, el que me la hace, me la paga. Sí, sí.
¿Cierto o no? ¿Y qué viene a decir Jesús ahora en San Mateo 5:44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen. Contrario a lo que ellos han aprendido, contrarios a lo que decía la ley, contrarios a lo que decía el Éxodo. Entonces dice 44, tenemos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, para que duela más y arda más. 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis más? ¿No hacen también así los gentiles, los pecadores? Sed pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dura es esta palabra, pero debemos de ir en pro a ella. Amar a vuestros enemigos. No sé si alguno aquí tiene algún enemigo por alguna razón, por alguna circunstancia de la vida, por algún chisme, un malentendido, por algo, porque me tira la basura en el caño, por yo qué sé, porque pone la música muy duro, tuncu, 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 cuando estoy leyendo la Biblia. Yo no sé por qué usted tenga algún enemigo, tal vez por ahí. Entonces usted agarra el equipo de sonido y le pone la prédica del pastor bien fuerte. Tiene que amarlo, tiene que amar a su enemigo. A veces nos consolamos, es bien malo que se vaya al infierno, pues ya para el infierno, yo no. Salado, que se vaya para allá. Hay que amar a nuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre, dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que seamos un buen ejemplo de hijos de Dios. No podemos ser un mal ejemplo de hijos de Dios. Tenemos que ser buenos ejemplos como hijos de Dios. Tenemos que amar a vuestros enemigos y tenemos que bendecir al que os maldice. Esta es la palabra que trae Jesús. Este es el Evangelio. Aquí es donde marcamos la diferencia, donde no podemos ser igual que todos, ojo por ojo, diente por diente. No podemos ser así, ya nosotros no. Por el contrario, si te dan por una mejilla, ¿qué dice? Y después, no. Y después voy yo. Eso no dice. Dice, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen. Hacer bien. Me aborrece, no me quiere, no me habla, no. Juega vivo, quién sabe qué. Y tengo que hacerle el bien. Voy a barrerle la acera, voy a quitar las hojitas, voy a limpiarle el caño. No lo quiere, pero usted le está ahí arreglando el frente. Uy, ¿cuál es nuestra actitud como cristianos, como verdaderos hijos de Dios? ¿Estamos amando a nuestros enemigos? Yo creo que aquí, o sea, nosotros no entendemos bien estos términos de enemigo. Amar a los que a los enemigos, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Saben qué es ultrajar? Es ofender gravemente, algo grave. Si alguien te ofende gravemente, usted tiene que amarlo, usted tiene que servirle. Si puede invitarlo a comer y todo. Ay, oiga, menos si nos tocan la plata. Antes era nada más barrerle la acera, ahora voy a sacar yo plata para invitarlo, para ayudarle. Esta es la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero a usted y a mí, que somos salvos, debemos de ser obedientes y buenos hijos y buenos ejemplos. Así que con los enemigos no se discute, se ora por ellos, se aman, se bendicen. Eso se hace con los enemigos. Si usted tiene enemigos, ya sabe qué hacer. Si eres un buen hijo de Dios y no te van a jalar las orejas, posiblemente, ¿verdad?
Ahí viene Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que él ha recibido por hijo. Porque vea lo que hace Dios, Él es tan bueno y nosotros somos sus hijos, somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el 45, que hace salir su sol sobre malos. Y bueno, esto es una bendición general para todos, para malos y buenos. ¿Y qué dice? Y hace llover sobre justos e injustos. ¿Quiénes somos nosotros para pagar mal por mal? No, eso no va con nosotros definitivamente. Entonces, vamos a regresar al texto de 1 Corintios 18, texto principal. Ya vimos un poco, ¿verdad?, acerca de la palabra de la cruz y por qué es locura a los que se pierden. ¿Cómo nos mandan a amar a quien no me quiere? ¿Cómo me mandan a orar por esa persona que me aborrece? Entonces, recordamos nuevamente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, 1 Corintios 1:18. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Esa es la única forma, hermanos, por la que pudimos ser salvos, por la predicación de un justo, no de cualquier persona. Si no, tiene que haber alguien ya renacido que pueda predicar el evangelio, pueda predicar la palabra. Pero esta palabra que parece locura, muchas lo necesitan para poder ser rescatados del fuego eterno. Entonces, si el mundo nos va a dar la espalda, está de acuerdo, aborrecieron a Jesús, lo mataron. ¿Por qué cree usted que mataron a los discípulos? Porque les decían lo que querían escuchar. Iban contrarios. Por la palabra de la cruz, ellos fueron muertos. Decapitaron a Pablo por predicar el evangelio en Roma. 2 años en una casa alquilada pasó Pablo, nos dicen hechos, hasta que lo decapitaron. El apóstol Pedro lo crucificaron boca abajo. Él no quería morir como el maestro, fue boca abajo. Crucificados. Al apóstol San Marcos lo amarraron de unas carretas y lo restregaron por todas partes hasta darle muerte. ¿Qué le va a pasar a usted? ¿Qué me va a pasar a mí por predicar la palabra? Predicar el evangelio. Juan el Bautista, por decir la verdad, a Herodías no le gustó, ¿y qué? Lo decapitaron y trajeron la cabeza en un plato. Porque este evangelio es locura para muchos, pero para nosotros es el poder de Dios. Y si es el poder de Dios, tenemos que utilizarlo para seguir predicando la palabra, para seguir predicando el evangelio conforme tiene que ser, sin importar nada en este mundo. No somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos. Aquí no, nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Y tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, no de lo que está aquí en la tierra. Aquí dice que Dios confundió la sabiduría. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, donde termina el versículo 20, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ningún sabio ha podido acercarse a Dios, ningún científico, ninguno, los más eh, inteligentes, no han podido llegar a Dios mediante su sabiduría y su conocimiento. De haber llegado a alguno, que hay varios, es por medio de la locura de la predicación, única y exclusivamente, nada más. ¿Y qué es sabiduría?
es dominar la conducta. ¿Usted es sabio? ¿Cómo nos damos cuenta si usted es sabio? Ya Santiago nos va a decir cómo nos damos cuenta si son sabios. ¿Cuántos sabios hay aquí? Ahorita nos damos cuenta. Sabiduría es dominar la conducta, el lenguaje. Es dominar el lenguaje, es dominar la conducta. Es cómo nos conducimos, cómo caminamos en nuestro diario vivir. Y ahí nos damos cuenta si somos sabios o no. Santiago 3, versículo 13. Tema que había quedado pendiente los jueves, ¿verdad? Santiago 3, versículo 13 nos dice, Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta, signo de pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién? ¿Quién me puede decir aquí que es sabio y entendido? Santiago 3, versículo 13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. ¿Lo tenemos, sí? Ok, está bien. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? De acuerdo a su conducta, eso lo responde. ¿Cómo te comportas como hijo de Dios? ¿Cómo te comportas en la familia? ¿Cómo te comportas? No aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia todos somos hermanos. Hola hermano, hola hermana, ¿cómo está? Tanto tiempo, sí, qué lindo verla, así. Ay, qué bonito todo, qué rico quedó, ¿verdad? Los que cocinan. Eso es facilísimo. ¿Cómo te comportas en tu diario vivir? Aquí todo el mundo es hermano y todos se portan bien. Ya el que se porta mal aquí, tiene mis respetos. Pero ¿cómo te conduces en tu diario vivir? En tu caminar, en tu trabajo, ¿cómo te conocen? Tu familia, tus hijos, ¿qué piensan de su conducta como hijo de Dios? ¿Qué piensan los cercanos? ¿Qué piensan los vecinos? ¿Qué piensan la familia? ¿Qué piensa su mamá, su papá de usted? Esto va para los jóvenes también, ¿verdad? ¿Cómo te conduces en la casa? Interesante pregunta, ¿verdad? Así sabemos si somos o no somos sabios. Porque la sabiduría, una de sus definiciones es dominar la conducta, sabernos caminar, saber dominar, dominar el lenguaje, dominar lo que hacemos, nuestras acciones, dónde estamos, dónde no estamos, cómo hacemos, cómo no lo hacemos, hacia dónde vamos. Entonces, por su buena conducta podemos mostrar si somos sabios o no. 14. Pero si tenéis celos amargos, ok, si no eres sabio, entonces más bien al contrario, dirigirte bien en tu casa, dirigirte bien donde no te ven, donde no está el pastor viendo, donde no te están escuchando, con qué vocabulario estás hablando, te estás comunicando. Si no eres sabio en todo lo que haces, entonces viene el 14. Pero si tenéis celos amargos, ¿qué es tener celos amargos? Es envidia. Pero si tenéis envidia, ok, ¿qué es la envidia? Es un sentimiento de tristeza o enojo por no obtener lo que tienen otros. Entonces se siente una tristeza, un enojo. Uy, vea qué buen carro, yo quiero uno de esos. Usted, ¿verdad? Hasta que le da rabia no tener ese carro, ¿verdad? Una tristeza o enojo por no tener lo que tiene el otro. Eso es ser envidioso, por no tener el vestido, por no tener los zapatos, no tener por no tener esto, no tener otro, no tener pelo. Eso sería envidia. Y no podemos conducirnos así los hermanos, los hijos de Dios. No, eso es para los pecadores. Vamos a ver. 14. Pero si tenéis celos amargos, envidia, ¿verdad? Y contención en vuestro corazón. Contención es ambición personal, ser egoísta. Solo piensa en él. Si usted es egoísta, usted es contencioso, si solo su bien, si solo para mí, si yo agarré esta silla acolchonadita, aquí nadie me quita. Entonces, ¿por qué esta es mi silla? Esta es mi banca.
Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Cualquiera. Entonces no podemos ser egoístas como hijos de Dios, sino que el bien de uno es el bien de todos. La alegría de uno es la alegría de todos, pero la tristeza de uno es la tristeza de todos, ¿verdad? Y el problema de uno es el problema de todos. Nos unimos en oración, por lo menos. Mínimo, cuando alguien está pasando aflicción, prueba, dificultad. Nos unimos por lo menos, mínimo, en oración, no siendo egoístas en ninguna forma en nuestro corazón. No jactéis ni mintáis contra la verdad. No nos podemos jactar. La jactancia es soberbia. Es decir, yo soy así, así me quedo. Y entonces, 2 Corintios 5, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo es eso? De que yo me jacto, de que yo soy soberbio, digo yo soy así. Ah, ya sé eso. Ah, otra vez. Ya lo escuchamos un jueves por ahí un poquillo. Ya va de nuevo. Eso es jactancia, sí, sí, yo sé así. Ah, no, yo lo hago mejor. Uy, ¿quién limpió hoy? Mire. Ah, no, es que cuando yo limpio sí queda brillante, así por encima, hasta que resbala uno. Eso es jactancia. Somos una familia. En vez de criticar, de decir yo sí, yo puedo y yo hago, no, unámonos. Pero estemos juntos. Si yo veo que puedo mejorar en algo, bueno, entonces me meto en ese grupo y mejoro y colaboro. Es que no me gusta cómo acomodan los carros. Bueno, entonces apúntese con el hermano Iván a cuidar carros y vaya usted los acomoda bien bonito. Es que es un charral ahí cuando uno se baja todos los pies y todo, traiga la máquina y chapé. Pero no nos jactemos de que yo sí y no hago nada, ¿verdad? Es que si yo lo hiciera, es que sin mí, si yo no lo hago, nada, todo el mundo lo hace mal. Esos baños quedan todos hediondos y todo solo cuando el grupo mío lo habla. No nos jactemos, eso no es para nosotros. Y si a usted le quedan bonito y huelen rico, pues pase la receta para que todos queden, ¿verdad? Bien. Conste que no he tenido denuncias de ningún tipo, son solo inventos. Si usted se moja los pies allá, yo no sabía, allá afuera, por el zacate tan alto. Pero entonces no podemos nosotros, los justos renacidos, dicen el 14, pero si tenéis celos amargos, no debería tenerlos. Si tenéis contención en vuestro corazón, no debería tenerla. No deberíamos de ser jactanciosos ni mintáis contra la verdad. No podemos enorgullecernos a nosotros. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cuál? Todo lo que está pasando en el 14, eso no viene de Dios. Como primera de Juan nos dice, 2:16, ¿verdad? Estamos cerquita, primera de Juan. O primera de Juan nos dice también 2:16, rápidamente lo conocemos bastante. Primera de Juan 2, verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de vida no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Y esta sabiduría, esta jactancia de la que nos estaban hablando aquí en Santiago, en el libro de Santiago 3, versículo 14, esto no proviene de Dios. Esto proviene del mundo. Claramente lo especifica el verso 15. Dice, porque esta sabiduría, estamos en Santiago 3, verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Pero eso es para los pecadores. Pues permítame notificarle que el libro de Santiago es para los justos, renacidos hijos de Dios.
Y nos testificaba el hermano Vini, ¿verdad? Un jueves de eso, que él escuchaba cuando los fariseos piden señales, los griegos piden sabiduría, ¿verdad? ¡Ay, qué bárbaros! Viendo señales, viendo sabiduría. Esos son los pecadores, pero nosotros los justos, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo vamos? ¿Estamos en la sabiduría terrenal, animal y diabólica o en la sabiduría que viene de lo alto? ¿Cómo te estás conduciendo? Hay un solo fundamento y ese fundamento es Cristo. Primera de Corintios. Pero cada uno vea cómo sobre edifica sobre el fundamento que es Cristo. Cada uno vea a ver cómo lleva su vida. La estamos llevando conforme a la palabra de la cruz, al Evangelio, nacimos de nuevo, creemos, somos salvos, tenemos la seguridad de la salvación, como dice Efesios 1, verso 13, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya todo eso sucedió en nosotros, ya el Evangelio de la cruz está en nosotros. Pero ahora, ¿con qué sabiduría nos conducimos? ¿Cómo estamos edificando sobre ese fundamento que es Cristo, que es la salvación? Ok, dice que la sabiduría terrenal, ¿de dónde viene la sabiduría terrenal? Las cosas del mundo, de esta tierra, de los deseos de los ojos, de la carne y la vana gloria de la vida. Y si estamos caminando de esa forma, estamos con sabiduría terrenal. ¿De dónde viene la sabiduría animal? ¿Qué es sabiduría animal? Es una sabiduría que no es espiritual. Los animales no se les sopló espíritu, no se les sopló aliento de vida. Génesis 2, verso 7. La única creación que le fue soplado aliento de vida fue al hombre. Y somos los únicos que somos espiritualmente eternos. Y no podemos andar con una sabiduría animal que no tiene espíritu eterno. Nosotros tenemos un espíritu eterno y debemos de andar con una sabiduría de lo alto, de parte de Dios. Si fuimos comprados con el precio de la sangre de Jesucristo, ¿qué es lo que nos dice? Entonces, ¿y la sabiduría diabólica? ¿De dónde cree que viene? Sabiduría diabólica, terrenal, animal y diabólica. Al final las confabulamos y es lo mismo, viene el diablo. Viene de esta tierra, ¿verdad? Es, la origina Satanás. En San Judas 1, vamos a ver Judas, aquí cerquita también, antes de Apocalipsis. El libro de San Judas solo tiene un capítulo, 1:19 al 23. Amonestaciones y exhortaciones. 1:19 al 23 nos dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí en la amonestación? El 17 nos dice, pero vosotros amados, ¿quiénes vosotros amados? Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué debemos de tener memoria? ¿De qué nos aconseja en el libro de Judas que tengamos memoria? De la palabra de la cruz, la que predicó Jesucristo y la que predicaron los discípulos. Tened memoria de estas palabras. 18. Los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estamos advertidos de que hay burladores, de que hay gente que le pasa por encima la palabra de Dios, que pisotean la sangre de Jesucristo, como dice Hebreos 10, versículo 26 al 28 y 29. Entonces el 19 nos dice, estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Andan en la sabiduría diabólica. ¿Quiénes son los que causan divisiones? Los sensuales, los que no tienen al Espíritu, no tienen al Espíritu Santo, tienen otro espíritu. En segunda Corintios 11, versículo 4 dice que si viene algún otro predicando otro evangelio, otro Jesucristo, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, bien lo toleráis. Aquí hay otro espíritu. A esto les está hablando en el libro de Judas. Lo que ya nos había advertido el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, versículo 4, ¿verdad?
Y el 20 nos dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo debemos de andar edificados? En vuestra santísima fe, en la fe de nuestro Señor. Estoy en Judas 1, verso 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nosotros sabemos para dónde vamos. No podemos andar en incertidumbre, sino que debemos tener claro el Evangelio, la palabra, ¿verdad? Hacia dónde vamos. Entonces el verso 22 nos dice, a algunos que dudan, convencerlos. Si usted ve que hay gente que ha escuchado el Evangelio, que está ahí más o menos, ya no le hablo más. No, si dudan, convénzalos. Siga luchando, siga orando, no desmaye, no flaquee. Imagínense si hubieran flaqueado, si hubieran desmayado con nosotros, estuviéramos directo al infierno, ¿verdad? 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, arrebatándolos, dice arrebatándolos del fuego, porque van hacia el fuego, pero dice que aborreced aún la ropa contaminada con su carne. Esto significa vida cotidiana, aborrecer lo que ellos hacen. No podemos andar en sabiduría terrenal, animal ni diabólica nosotros, porque esto es lo que ellos hacen, los pecadores. Debemos de aborrecer sus acciones. Debemos de aborrecer lo que ellos hacen, la forma en la que ellos hablan, pero predicarles el Evangelio, predicarles la palabra. Volvemos a Santiago. En Santiago, verso 16. Nos dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Está el apóstol Santiago hablándole, está Santiago hablándole, ¿a quién? A los de la iglesia, a los justos, a los renacidos. Santiago 3, versículo 16, perdón. Porque donde hay celos, donde hay contención, que ya vimos que era contención, ¿verdad? Allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es perturbación? Desorden, confusión, destrucción de la unidad. Donde hay celos, que entre los justos renacidos no deberían de haber celos, no debería haber envidia, no debería de haber contienda, pero donde hay celos y donde hay contención, ¿qué dice que hay? Hay perturbación y la perturbación trae como resultado destrucción de la unidad. Entonces ya no somos uno solo, ya no vamos caminando juntos por el propósito de mantener todo lindo, todo bonito, todo aseado, todo rico, ¿verdad? Todo ordenado afuera, todo ordenado adentro, sino que entonces ya hay separaciones, ya hay divisiones entre nosotros. No puede haber perturbación en sabiduría de lo alto, pero en la sabiduría terrenal, animal y diabólicas existen todas estas cosas. ¿Cómo estás caminando? Con perturbación, con enredos, es que no, entonces ya no, entonces yo así no sirvo, entonces mejor me salgo del grupo, porque entonces, ¿cómo estamos caminando delante del Señor? ¿Es fácil? No, no es fácil. El matrimonio son dos personas y si no se ponen de acuerdo ya es duro. Ahora aquí, muchas personas, muchos pensamientos, con diferentes pensamientos, pero debemos de ponernos de acuerdo. En Cristo Jesús somos un cuerpo, muchos miembros, ¿verdad? Diferentes funciones, pero debemos de estar alineados con la sabiduría que viene de lo alto, que es lo que el Señor nos recomienda en su palabra, y no divididos de ninguna forma, no más mínimo, ¿verdad? Así es como debemos de caminar. No puede haber perturbación porque la perturbación trae desorden y confusión. Y lo que más me preocupa es la destrucción de la unidad. Nosotros debemos estar unidos porque este mundo está bajo el maligno y Satanás y todos los pecadores están unidos para destruir, para detener a los que estamos unidos por Cristo, por su sangre, para predicar, para ganar almas.
pero se nos va a venir muchas cosas encima. Debemos estar protegidos, ¿verdad? Debemos estar unidos siempre. Verso 17, versículo 17, nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿qué nos dice? La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Por qué es pura? Porque viene del Padre, viene del Espíritu, la sabiduría espiritual. ¿Cómo debemos de andar puros? ¿Cómo debe ser nuestro actuar, nuestro caminar? ¿Qué era ser sabio? Es saber caminar, es saber comportarnos, es saber hablar. ¿Cómo debe ser tu habla? ¿Cómo debe ser tu comunicación? Pura, santa, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así debemos de presentarnos delante de Dios. Entonces debe ser pura, dice, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura. Después, ¿cómo debe ser? Pacífica. Luego, bueno, hago un paréntesis. ¿Usted es pacífico? ¿Usted es pacífica o explota como un alcacelcer con agua? Ahí vemos cómo estamos caminando en nuestro diario vivir, porque aquí me aguanto, aquí para que no me vean, aquí para que, qué vergüenza que me vean los hermanos, ¿verdad? Como soy. Pero en la casa tienes sabiduría de lo alto, que es pura, eres puro, eres pura, que es pacífica, tranquilo, vamos a salir adelante. Esto se hace así, no se hace así. ¡Ojú! Chispero por todas partes. Entonces, la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto va de nuevo, que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, luego amable. A veces conozco muchas personas, ¿verdad? Que hay un problema, que en la calle son luz, pero en la casa son tinieblas. Esto está mal, eso no es correcto. Conocido durante la vida, ¿verdad? Que muchas personas que son serviciales, son amables, que ocupa, claro que sí, vecino, claro que sí. Ah, sí, sí, no, yo le ayudo, yo esto, yo lo otro. Y en la casa no mueven un zapato, donde se los quitan, ahí lo tiraron. Estamos siendo sabios, estamos dando testimonio de ser hijos de Dios. Tenemos que ser luz en nuestro hogar y luz también afuera de nuestro hogar. Entonces, una sabiduría pura, después pacífica, amable, debemos de ser amable con los de nuestra casa primero. Si hay que corregir, ¿cómo dice la Biblia que corregimos? Con amor. ¿Cómo se corrige? Yo sé que la faja da mucho amor muchas veces y a algunos les ha tocado ese tipo de amor, ¿verdad? De corrección, pero corregimos con amor, ya somos adultos, ¿no? Y tenemos que decirle algo a un hermano, a una hermana, no se ofenda, dígalo con amor. Así nos enseña el Señor. Si amamos a nuestros enemigos, no vamos a amar a nuestros hermanos, aun cuando nos equivocamos. Si debemos de amar a nuestros enemigos, si debemos de amar a los que nos maldicen, a los que nos hacen daño, a los que hacen algo gravemente contra nosotros, no vamos a amar a los hermanos, que nos equivocamos constantemente. ¿Te corrige cómo? Con amor. Entonces, sabiduría pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Esa es la sabiduría en la que debemos de conducirnos, con la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Entonces, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Ser lo que no soy. No venga el domingo, ay, hola hermano, buenas hermana, ¿cómo estás? Y, ay, qué lindo, los extrañé tanto toda la semana. Ni se acordó de nadie, ni oró por la iglesia, dice que los extrañó toda la semana. No seamos hipócritas, no seamos lo que no somos, pero sí caminemos con esta sabiduría que viene de lo alto, con esta sabiduría que viene del Espíritu, con esta sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Y aquí tengo unas definiciones. La sabiduría que viene de lo alto es amable, dice que es expresar amor con acciones. ¿Cómo soy amable? Con acciones soy amable. Entonces, una de las formas de expresar amor, con acciones. ¿Qué es ser benigno? Pues tiene que ser una sabiduría benigna. Es ser un buen ejemplo como hijo de Dios. Tengo que ser amable, tengo que ser benigno. Entonces, soy un buen ejemplo para los demás, ¿verdad? Para los hermanos y para los de afuera. Claro, claro, claro está. Entonces, ¿debemos de qué?
de dar frutos. Debemos de ser también, dice que con benigna, llena de misericordia. Debemos de estar, ¿qué? Llenos de la misericordia de Dios. Sin incertidumbre. Misericordia, tenemos que dar buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, dar frutos de justicia es agradar a Dios. En San Juan 15, versículo 8, dice cómo agradamos a Dios, dando frutos, ¿verdad? Entonces, debemos de ser sin incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Inseguridad del mañana. Si nosotros ya nacimos de nuevo y andamos con la sabiduría de lo alto, ¿por qué nos preocupamos por mañana? Lo que hemos de comer, lo que hemos de beber, hacia dónde vamos, qué hacemos, qué. Depositen en las manos del Señor. Si Él le da a comer a los pajarillos que no siembran ni siguen, si los lirios del campo se vistieron más hermosos que a un Salomón con toda su gloria, ¿de qué se preocupa? Porque hay incertidumbre para el día de mañana. No estás en las manos del Señor. No importa el problema, las circunstancias, no estás en manos de Dios. Lo desconfías. O sea, Él te pudo salvar del fuego eterno, pero no te puede librar de la circunstancia negativa que tienes en este mundo. Pongámonos de acuerdo, ¿creemos o no creemos? Si creemos que me salvó del fuego eterno, lo que nadie podía hacer por mí, creo que el día de mañana está en sus manos. Puede ser que estemos aprendiendo algo, puede ser que estemos llevando disciplina, puede ser que estemos pasando prueba, pero cuando confiamos plenamente en nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas van a caminar bien. Si vamos de acuerdo a la sabiduría de lo alto y no a la sabiduría terrenal, a la nuestra, lo que yo pienso, lo que yo creo, a mí me parece, agarre un borrador bien grande y borres eso de la mente. Es que yo creo, es que a mí me parece, es que si yo fuera, yo tuviera eso así, bueno, yo lo pondría ya, nunca están de acuerdo con nada, hay gente que no está de acuerdo con nada, andas en sabiduría terrenal. Yo me pregunto muchas veces, hay gente que nunca está de acuerdo con nada, no sé por qué, pero no los ve usted haciendo con lo que no están de acuerdo. Es que no estoy de acuerdo con aquella caja amarilla ahí atrás, ahora porque la vi, ¿verdad? La acabo de ver. Y pregunte si la puedes quitar y la guardas, y si no está de acuerdo, entonces la guardamos. Pero no criticamos, es que si yo fuera el pastor de esa iglesia, esa caja amarilla y no estuviera nunca. Me pregunto, ¿por qué no es pastor? Porque hay que andar en la sabiduría de lo alto y no en la terrenal. Son solo ejemplos, ¿verdad? Entonces necesitamos ser verdaderos hijos de Dios, estar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo obtenemos la sabiduría? Ay, si yo no tengo sabiduría, es que yo no soy sabio, si yo no califiqué en algunas. Entonces vamos a ver Santiago 1, ¿verdad? Santiago 1, versículo 5. Santiago 1, verso 5. Ya casi terminamos, hermanos. Santiago 1, versículo 5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hace? Estudie libros, ve a internet, google ahí, cómo tener sabiduría, cómo ser un buen hijo de Dios. ¿Podrá el internet decirle eso? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Pero yo le pido a Dios y no me llega. Es que ya yo no sé, yo cuando oro, yo veo que no, como que no. Entonces veamos el 6, si es que estamos fallando en eso. Verso 6 nos dice, pero pida con fe, no dudando, ¿qué? Nada. Si usted tiene falta de sabiduría, no sabe, estoy empezando, no sé cómo moverme, no sé qué hacer, no sé qué no hacer, no sé cómo es un justo, no sé cómo es la vida de un justo. Primero congréguese para que usted vea cómo es la vida del justo. No deje de congregarse. Los que han nacido de nuevo, los que están recién nacidos en el Espíritu, no dejen de congregarse para que vea cómo es que podemos ir creciendo en la fe. Luego dice, verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el problema es que el hombre de doble ánimo ni espere nada. La mujer de doble ánimo, la que no cree, la que no pide con fe, ni espere nada. ¿Qué dice el verso 7? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que anda ahí como la onda del mar, un día sí, un día más o menos, y otro día tal vez. No espere nada. Vamos a estar firmes. Pida a Dios y con fe, no dudando, ser sabios. Salomón pidió sabiduría, no pidió riquezas para sí, no pidió años para sí. ¿Pidió qué? Saber cómo dirigir al pueblo de Israel. Aún así falló después, ¿verdad? Pero ese no es el tema. Este es, pidió lo mejor, sabiduría. Y Dios le concedió sabiduría y le dio un corazón para que distinguiera, para que discerniera entre lo bueno y lo malo. Nosotros necesitamos tener ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. Si no es bueno y si no es malo, no lo haga, porque ¿para qué suma? No suma. No, no, eso no es bueno, pero tampoco es malo, entonces no lo hagas. Si no es bueno, no lo hagas. ¿Cómo saber si estoy haciendo algo conforme a la voluntad de Dios? Pregúntese, ¿Jesús lo hubiera hecho? A veces pregunta, ¿verdad? No sé qué ejemplo poner aquí. Hacen ciertas preguntas, ¿esto es malo? Oír música del mundo es malo. ¿Y qué piensa usted? Jesús se habría puesto unos audífonos y anduviera ahí, predicando el evangelio. Si Jesús lo hubiera hecho, si Jesús lo hace, hágalo. Si Jesús no lo hubiera hecho, no lo haga. Es que irme a meter a una cantina, a tomarme algo ahí poquito es malo. Jesús iba a predicar, Jesús no iba a tomarse un cuatro plumas ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar qué Jesús sí hacía y qué no hacía. Ahora, ¿por qué Jesús lo hacía? ¿Por qué Jesús entraba a la casa de los pecadores? Para compartir el pecado y disfrutar de la forma que ellos vivían como pecadores. Jesús entraba a la casa de los pecadores a llevar el evangelio verdadero, a predicar, si no, ¿para qué iba a entrar? Cuando entra a la casa de Saqueo, inmediatamente, ¿qué dice Saqueo? Señor, si he robado algo a alguien, se lo repondré 4 veces más, ¿verdad? Y la mitad de mis bienes lo daré a los pobres. Y Saqueo no era bien visto por el pueblo, un publicano, era un cobrador de impuestos, un ladrón registrado. Y Jesús entra a la casa, ¿qué? A robar impuestos. Sí, sí, extorsionémoslo, saquémosle más plata a esta gente. Eso entró Jesús a hacer. Jesús entró a predicar y vino la salvación a este hogar en San Lucas 19, ¿verdad? Entonces, si usted va a entrar a la casa de los pecadores, usted va a compartir con los pecadores el evangelio, perfecto. Pero usted va a andar ahí de pachanga en pachanga, de ritmo en ritmo y todo el asunto y no predicas, no hablas, ¿qué estás haciendo? Te estás contaminando con la ropa de ellos. Te estás contaminando con el estilo de vida de ellos. Entonces debemos de estar claros. ¿Qué es de Dios y qué es del diablo? ¿Qué es sabiduría de lo alto y qué es sabiduría terrenal? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que hemos creído es poder de Dios. Y ese poder no lo podemos guardar aquí en una bolsa, no lo podemos esconder. Tenemos que entregarlo a los demás, ¿verdad? Entonces necesitamos caminar correctamente. Bueno, todavía hay muchos versículos por ahí, pero ya por el tiempo vamos a darle la lectura al versículo principal, Primera de Corintios, una vez más y finalizamos. 1, verso 18. De paso lo vamos aprendiendo para la lectura, para eh, bueno, lo vamos aprendiendo para la próxima semana. Primera de Corintios 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No sé si usted sintió algo bonito, esto es a nosotros. Somos salvos, a los que se salvan. Qué lindo saber y obtener la seguridad de la salvación. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana. Gracias por